Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trascender Hoy Podcast. Hoy tenemos un apasionante tema que abordar y se llama ChatGPT. ¿Acaso es nuestro amigo o es un enemigo? Estaremos desentrañando el misterio de la inteligencia artificial que está cambiando el mundo. De hoy nos acompaña de nuevo nuestro amigo Edwin Mejías y estaremos hablando de un tema que está en el mainstream actualmente. En este episodio vamos a sumergirnos en el enigmático mundo de ChatGPT, la inteligencia artificial conversacional que ha sido desarrollada por la empresa OpenAI. Si no sabes qué es, prepárate para que te sorprenda. Y si ya sabes que ya lo has escuchado, pues en este episodio vas a aprender cosas que no habías escuchado anteriormente. En primer lugar, van a ser cuatro componentes. En primer lugar, vamos a hablar sobre el aspecto técnico, definir qué es ChatGPT, cómo funciona, cómo ha llegado a ser tan impresionante en su capacidad para generar respuestas coherentes y relevantes. Luego nos vamos a adentrar en las profundidades filosóficas, cómo la inteligencia artificial y sobre todo este ChatGPT puede impactar en la inteligencia, en la conciencia y en la ética humana en esta era digital. ¿Sí? Luego veremos una sección práctica en la que compartiremos ejemplos reales de cómo ChatGPT está siendo utilizada en diversos campos donde la educación, entretenimiento, empresas, etcétera, están usando esta tecnología en su vida día a día. Así que no te lo pierdas. Y finalmente, en el apartado más misterioso, compartiremos anécdotas y comentarios de cómo la gente está reaccionando a ChatGPT eh, y cómo los deja desconcertados a todos por igual. Cada día es vertiginoso. Así que ponte cómodo y acompáñanos en este viaje al corazón de ChatGPT, donde descubriremos si esta revolucionaria inteligencia artificial es realmente nuestra aliada o si debemos vigilarla de cerca. Así que empecemos. ¿Cómo Hola estás, Edwin? Esteban, gracias nuevamente por la invitación. Complacido y emocionado de estar aquí para poder debatir esta nueva inteligencia que ha salido y está disponible para todos nosotros. Como tú lo mencionaste, es disruptivo, es algo que los expertos y muchos empresarios han comparado con un antes y un después de esta tecnología, que a lo mejor es lo que va a pasar. Vamos en 5 o 10 años, vamos a estar hablando acerca de... ¿Te acuerdas el día que salió ChatGPT? ¿Te acuerdas que aún usabas un celular? Bueno, este es el momento. Tenemos la suerte de estar vivos hoy. Entonces vamos a hablar sobre qué es el ChatGPT, el concepto básico. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, han leído noticias en Twitter o en Instagram, el nuevo, la nueva tecnología de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué Sí. es De, ChatGPT? sí, de hecho, ChatGPT, mucha gente actualmente lo compara en su nivel de disrupción con por ejemplo, la revolución industrial o la revolución agricultural, en el sentido de cómo cambió la vida diaria de la gente. También hay comentarios en contra, en el decir de esto no se compara ni siquiera no llega al nivel de la entrada del HTTP, que es el Internet, la transferencia de data por protocolos web. Entonces, realmente al final, por supuesto, esto es una cuestión que la vamos viviendo en la medida que va avanzando, pero ya las cosas, los cambios son vertiginosos. Cada día hay cosas con las actualizaciones que ocurren, con los formatos que hay, es muy interesante. Pero entiendo, obviamente, que hay conceptos técnicos que no entendemos. Entonces, va a ser muy bueno para nosotros, Edwin, si nos ayudas, me incluyo yo dentro de la audiencia, si nos ayudas a entender esos conceptos que tenemos que explorar, tenerlos en mente a la hora de abordar de una manera holística lo que es el ChatGPT. ¿Nos puede compartir el primero?
Correcto. Bueno, el ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, desarrollado por la compañía OpenAI, la que tú mencionaste, y es capaz de generar respuestas coherentes y relevantes a partir de un texto de lenguaje natural. Claro, que ahora vamos a desarrollar qué es un modelo de lenguaje basado en O- inteligencia artificial. Primero hay que decir que inteligencia artificial no es nada nuevo. Todos ustedes, todos nosotros tenemos un celular y cuando escribimos, el mismo celular nos genera opciones para tratar de completar lo que vamos a escribir. Si tú escribes hola, ¿cómo? Te va a salir estás. Porque de tanta repetición, la máquina, tu celular, aprende. No es inteligente tu celular, pero eh, él te va a ayudar o él va a generar ciertas opciones. Eh, que es basado en inteligencia artificial. Eso es un nombre muy lujoso para lo que se traduce a un algoritmo. Es el uso de un algoritmo y bueno, aquí yo tengo que es un algoritmo. Es una secuencia de pasos o instrucciones que se utilizan para resolver un problema o realizar una tarea específica. En otras palabras, un algoritmo es una ecuación, es una fórmula que vamos a usar para resolver un problema. Cuando estudiamos física o química, ¿cuál es la velocidad inicial o la velocidad final? Bueno, un algoritmo es esa fórmula que nos va a llevar a obtener un resultado que siempre, sin importar los datos que tú le suministres, nos va a arrojar el resultado que queremos. En otras palabras, ChatGPT va a usar la inteligencia, si no me equivoco, de más de 54 billones de datos para generar wow. una respuesta a las palabras que tú le suministres. Vale, vale. Entiendo que también ChatGPT no es solamente un modelo de lenguaje, sino que también tiene una arquitectura. Correcto. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, aprender sobre la arquitectura de ChatGPT, que bueno, significa Generative Pre-trained Transformer, se traduce a Ok, transformador preentrenado generativo, ¿verdad? Esta ok, arquitectura incluye conceptos como atención al mecanismo, transformación de modelos y es autónomo. En otras palabras, si tú le introduces información o le suministras información de de uno más uno, lógicamente esta máquina ya sabe, porque fue preentrenada, que va a ser dos. ok, ok. Entonces, si tiene esa característica de autonomía, de modelo de transformación y mecanismo de atención, eso quiere decir de que también tiene que haber un proceso de entrenamiento o lo hace por sí sola. Correcto. El proceso de entrenamiento, como tú lo acabas de decir, comprende que en utilizando grandes cantidades de datos de texto, va a usar técnicas que se llama el fine tuning, que es el auto tuning, se me olvidó cómo traducirlo eso en inglés, pero es como el autoajustamiento y a la Ujú. autocalibración de la importancia de los conjuntos de datos. En otras palabras, mm, cuando nosotros interactuamos con esta máquina, que es una inteligencia artificial, nosotros vamos a tratar de corregir los errores que esta tiene. Cuando tú usas la interfase en Internet, tienes un botón para darle, generar comentarios. Si tú le preguntas qué día es hoy y te arroja un dato que no es correcto, tú puedes entrenarlo, tú puedes generar un comentario y decirle, mira, te equivocaste por esto y por ello. En otras palabras, Ok, tú mismo vas a entrenarlo. ok. Entonces, básicamente el chat GPT
eh, con ese proceso de entrenamiento, primero se creó su primer modelo de lenguaje, que entiendo que fue el TeX-DaVinci 003, ¿cierto? Cierto, Y a partir de allí salieron nuevas actualizaciones, que es el ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4.0. Entonces, eh, entiendo que las actualizaciones que han venido después de la salida al mercado de ChatGPT 3 es, es gracias, también sirve gracias a esa característica que mencionan, que se llama fine tuning, ¿cierto? correcto. Ok, Lo, decir, adelante. en el fine tuning es que tú lo puedes, tú puedes ver el lenguaje o el chat GPT como un niño que está Ujú. aprendiendo a hablar. O sea, un niño, tú le vas diciendo casa, es casa, es casa, se dice casa. Y el niño, porque es autónomo, él mismo va a entender de que la palabra es casa. Es como cuando cualquier niño en cualquier lugar del mundo aprende un idioma. Le va a tomar Tiempo. tiempo, días, va a procesar, va a entender que la imagen es una casa, va a cometer errores. Pero luego de que los padres lo entrenen, luego de que ellos le indiquen, mira, esto es lo que está diciendo mal, esto es una casa, se dice casa, es un carro. Bueno, ChatGPT es un niño que tiene acceso a millones de datos que no le va a tomar 5 o 12 años poder hablar. Bueno, a un niño le debe tomar entre 1 y 2 años poder decir papá, mamá. A ChatGPT le va a tomar 3 segundos. Entonces, Básicamente. básicamente, es eso. Claro, esto también va a traer sus limitaciones y va a tener Ok. ciertas barreras, ¿no? Eh, Como por ejemplo, a ver, ¿cuáles? Como por ejemplo es que puede generar respuestas incorrectas. Eh, no puede abordar completamente una pregunta o incluso también puede generar contenido ofensivo. Es como el niño. Si tú le suministras información errónea o información que no está correcta, Sesgada. correcto. L- Este programa no piensa por sí mismo. Este programa usa la información que el usuario le suministra. Si el usuario le suministra información incorrecta, y creo que esto es más importante, si el usuario le suministra información que el mismo usuario desconoce, al momento de Ujú. que el programa te genere información a ti y tú eres un completo, bueno, ignorante del tema, pues vas a repetir información que no es correcta. Entonces, Ok. la limitante es el programa, pero creo que aún más es el humano que usa el programa. Es mi opinión. Sí, porque por lo que estamos, los conceptos que estamos viendo es, eh, hay una característica que resalta que es la moldeabilidad que tienen estos modelos de inteligencia basados en ese feedback, en esa retroalimentación Correcto. directa que tiene este sistema de datos, este sistema de lenguaje, mejor dicho, con respecto a qué información recibe y qué información es corregida. Entonces, si la gente, como mencioné, creo que es un ejemplo muy gráfico del niño, de que primero, por ejemplo, el idioma que está aprendiendo es, va a basarse en unas ciertas características que él no decide, como por ejemplo dónde nació, quiénes son sus padres, el nivel de clase social en el que va a estar. Eso lo podríamos trasladar al sistema de modelo de lenguaje, que en este caso estamos hablando de ChatGPT, pero el modelo de lenguaje que más se usa es TeX-DaVinci 003, en el cual, bueno, este modelo no depende, bueno, mejor dicho, va a depender de la actitud, de la ética y de la moral con la que le maneje la empresa o el grupo de personas que la usen. Luego podemos, que es como vamos a ver de repente más adelante,
que que se pueden definir ciertas restricciones que se van a ir ocurriendo en el futuro. Pero bueno, hay aplicaciones y casos de uso dentro de los conceptos que están mencionando, Edwin. Correcto, Esteban, qué bueno que trajiste esto a colación porque existen diversas aplicaciones en las diferentes industrias, como es un sistema de lenguaje. La primera sería la industria de la creación de contenido para los escritores. No creo que sea una amenaza para los escritores, sino es una herramienta que te va a ayudar a ti, como si creas contenido, si eres escritor, te va a dar tantas posibilidades, te va a dar ese pequeño empujón que a veces cuando uno se sienta en la computadora y queda por 20 minutos sin poder generar una idea, bueno, vas a tener aquí a alguien que tiene acceso a 15 billones de datos, el cual te va a generar cierto, ciertas opciones Sí, para que tú lo uses. te va a ayudar a quitar ese bloqueo mental del escritor, ¿no? Lo que llama el block page para el escritor. Pero tú dices que tiene acceso a muchos datos. Eh, ¿Habría de estar preocupado por la seguridad o privacidad de uno mismo? De uno como usuario en la red. Bueno, yo creo que eso va a depender de cada quien y de cómo tú te manejes en la red. Si tú eres una persona consciente de los sitios a los que entras, si eres una persona precavida, usas VPN y demás aplicaciones o extensiones para cuidar tu huella digital, no va a tener problema. Yo le pregunté al chat si lo que usaba era plagio y él no, él me dijo que no. Claro, estás hablando con una máquina, a lo mejor él no sabe qué está diciendo o O a lo mejor está programado para decir eso, ¿no? correcto, correcto. Hay una película en Netflix que se llama Ex Machina, Ex Máquina. Les Ok. recomiendo a quienes nos están escuchando que se lancen la peliculita esa, es Ex Machina Boom, y pararon el podcast se fueron a ver la película, ¿te das cuenta? pero creo que Eh, la seguridad en, para nadie es un secreto que usamos nuestro celular y a veces queremos que nos lee la memoria cuando estamos navegando a través de Instagram y vemos un producto que, wow, estaba pensando en eso. Wow, acabé de decir eso. sí. Entonces, la privacidad creo que es algo relativo del usuario. Sí, bueno, fíjate que a propósito de la privacidad, yo creo que por un lado va a exacerbar la paranoia que tiene base para que el que esté paranoico con la privacidad en Internet. Entre eso yo creo que me incluyo. Pero no va a cambiar mucho. Creo que lo que va a hacer, en tal caso, va a acelerar el uso de los datos. Pero fíjate una cosa, ayer yo, por ejemplo, no, hace unos días, yo uso de navegador, yo no uso Google Chrome por ejemplo, en mi teléfono. De hecho, no lo tengo descargado. Lo que uso es algo que se llama Duck, que es WebDuck, que es una compañía que, bueno, ellos se enorgullecen en decir que evitan el traqueo de tus datos por parte de esos sistemas que analizan datos o hacen advertising, ¿no? Que, que a través de esta herramienta que se llama Pixels, que lo usan Google, Facebook, Twitter, etcétera, ellos leen eh, bajo una serie de datos, perdón, bajo una serie de mecanismos encuentran tus datos. Entonces, palabras más palabras menos, me meto en la aplicación y tiene un feature que no sabía que lo tenía, pero que es muy interesante, que dice, si lo activas, vamos a evitar no solamente que ya no vean tu historial, sino además que rastreen tu teléfono incluso cuando está apagado. Wow. Entonces yo lo dejé por un día, cuando reviso los resultados que mostró fueron
una locura. Y me explicaron por qué yo a veces pienso que me están pensando o adivinan lo que estoy pensando, etcétera. Y resulta eh, que claro, hay aplicaciones como por ejemplo PixArt. Bueno, por favor Pixar, no me demandes el podcast, pero fue el que me apareció. Y hay otra serie de aplicaciones que, men, cuando estaba durmiendo, cuando el teléfono no está en uso, lo que hacen es mandarle datos a las tres más grandes compañías, Google, Facebook, Twitter, que tienen píxeles, y le mandan datos sobre qué modelo de serie es el teléfono, qué marca es el teléfono, eh, si tengo permitido la salud. Tú sabes que yo uso Samsung Health, altura, peso que tengo, eh, a qué hora uso tal aplicación, a qué hora uso, o sea, hay un nivel de detalle impresionante. Que Yo Increíble. creo que este tema de privacidad de la huella digital me pareció muy interesante y lo deberíamos hablar en otro podcast, pero quiero que regresemos al punto de los conceptos. Es que yo creo que el tema de la seguridad y privacidad, eh, para nadie es un secreto dónde estamos parados, y ChatGPT lo que va a acelerar. Se convierte en un cerebro universal porque la diferencia entre ChatGPT 3 y 4 básicamente es la información que recibió entre la salida de uno y la actualización del otro. Correcto. Entonces, Increíble. bueno, Y eso también trae consigo la seguridad, pues va a llevar consigo también el desarrollo de aplicaciones. Pueden ser aplicaciones técnicas, aplicaciones en cuanto a la vida o servicios, productos que tú puedes usar. Imagínate tener tu propio profesor o tu propio mentor en el área en el que tú te desenvuelves, seas arquitecto, seas abogado, contador, inclusive pastor, o sea, no hay a lo mejor hasta los doctores van a poder usarlo, pero al momento que tú tengas una pregunta, estás desarrollando un tema, no sabes, lo usas como una extensión de tu mente, obviamente chequeando la información que éste te arroja, porque puede generar información falsa. Y por último, tenemos que llegar al momento que también podemos relacionarlo con la parte filosófica, es la ética y la responsabilidad. ¿Qué acarrea el uso de la inteligencia artificial en general? Y el ChatGPT. Esto incluye cómo desarrollar y usar esta tecnología y por qué usarla en todo caso, pues. ya. Bueno, ahora que mencionas esa parte sobre la ética y la responsabilidad, es inevitable hablar sobre el componente filosófico de, de cuál es, cuál crees tú que viene siendo la naturaleza de la inteligencia eh, humana, de la inteligencia en general. O sea, al final el conocimiento lo creas, al final, por supuesto, salen muchas preguntas, pero ¿quién ahora puede decir esto es mío? Porque lo que podemos entender es que muchos van a ocurrir muchos infringements por violaciones a propiedad intelectual. De hecho, ya han visto demandas a empresa Mind Valley porque se usa su inteligencia artificial para basado en, por ejemplo, obras de autores, obras de ciertos artistas para crear nuevas imágenes, pero basado en un trabajo previo, ¿no? Eso Correcto. por un lado. Pero por el otro es como, al final, ¿en qué nos vemos? O sea, ¿qué naturaleza puede tener la inteligencia? ¿Tienes alguna idea sobre esto? Pues yo pienso que la naturaleza de la inteligencia proviene de de tu experiencia como un humano, ¿no? Ujú. Entonces, de tu experiencia, el primer concepto que se generó fue la inteligencia empírica,
que en otras palabras, eh, veías fuego y lo tocabas con la mano, sabías que no tenías, te quemabas, por lo tanto no lo volvías a tocar. De allí se fue generando ese tipo de inteligencia basado en experiencia. A lo mejor vamos a llegar al punto nuevamente donde todo va a ser experiencia. Vamos a enfocarnos nuevamente en la inteligencia objetiva con nuestras manos, sensorial. Vamos a tener otra vez, nos vamos a ver centrados o redirigidos a lo que vemos día a día. Eh, Creo que lo que más me llama a mí la atención es ChatGPT va, va a revolucionar y ya está revolucionando el área o nuestra vida diaria. Va a cambiar totalmente la manera en cómo observamos y vemos el trabajo. Entonces va a llegar un punto en el que vas a tener mucho tiempo libre, porque sencillamente ya no necesitas hacer una lista para ir a compras, ya no necesitas escribir correos, ya no necesitas responder correos. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo libre? Creo que imagínate que tienes todo el dinero del mundo. ¿Qué harías con tu tiempo libre? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué vas a hacer si no tienes que trabajar para mantenerte? Sí. Fíjate que por mucho tiempo hay varias cosas que se me ocurren con respecto a esto que planteas, pero una de las cosas es que fíjate que por mucho tiempo, en los últimos 100 años, se ha criticado a las ciencias eh, liberales, como por ejemplo las personas que se dedican a la pintura, la gente que se dedica a la música, Bueno, ya, en el cual, ok, te vas a dedicar a filosofía y, ok, ¿de qué vas a vivir? Fíjate que el componente más común que tienen esas profesiones criticadas fueron la habilidad de pensar, de generar y nuevas ideas, basado en profesiones que se hacían millonarios, les pagaban, pero era por su creatividad. Entonces, si ahora vamos entrando en una dimensión en el cual el ser humano se encuentra ante lo que tú dices, o sea, ya tienes un asistente basado en inteligencia artificial que te va a resolver muchísimas cosas. Por ejemplo, te va a transcribir si necesitabas transcribir. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? correcto. Y por otra parte, hay otra cosa respondiendo a tu pregunta sobre qué vas a hacer con el tiempo libre. Te voy a dar un ejemplo basado en la industria legal en los Estados Unidos. Las firmas de abogados, hay un carajo que se llama, es de origen asiático, Chuli. Él escribió en LinkedIn sobre que él critica el papel que van a tener los big law firms, las firmas grandes, y él dice que sobre esto, ok, van a reducir mucho tiempo a la hora de hacer una actividad porque evidentemente lo que de repente les tomaba 2 horas de redactar un documento ahora les va a tomar 15 minutos. Entonces, esto planteaba dos problemas. El primero, el, ok, vamos a cobrar lo que nos hubiese costado hacerlo como si lo hubiésemos hecho antes o lo vamos a cobrar basado en el tiempo que realmente nos tomó hacer, que Mm, fueron los 15 minutos. Acuérdate que muchas firmas de abogados lo cobran es por hora. Entonces, lo computan dentro del tiempo de que le toma hacer una actividad. Si una investigación te tomó 3 horas y el abogado cobra $300 la hora, entonces te van a cobrar $900, ¿no? Por esa actividad. Pero esta vez, entonces, si se van por la ruta de, ok, vamos a cobrar lo que realmente nos tocó, que fueron 15 minutos, plantea el siguiente problema, que es, ok, entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir si vamos a cobrar menos? Entonces, este tipo, el escritor legal en LinkedIn, él decía que al final lo más probable que ocurra, basado en la vieja práctica del ser humano, es que el trabajo que habías reducido lo reemplazaste por uno nuevo. Entonces,
tienes todo ese tiempo libre, bueno, ahora vas a hacer algo más que antes no tenías planteado. En otras palabras, vas a seguir en un ciclo. Hay profesiones, podemos decir que hay industrias que pueden verse condenadas a absorber más trabajo. Correcto. Pero yo pienso también que, bueno, vivimos en un sistema, nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos estamos en un sistema capitalista, donde todo está, en otras palabras, todo se basa en las ganancias y competencia libre. Un ejemplo, yo le puedo decirle a ChatGPT que me genere un contrato de arrendamiento y lo hace en 5 segundos. Si yo llamo a una oficina de abogados y les digo que me hagan lo mismo, me van a cobrar alrededor de $900 solamente por crearme un contrato de arrendamiento. Okay. Si tú le dices a la misma firma de abogados que te revise el contrato, te van a cobrar otros $500. En otras palabras, ahora con ChatGPT yo puedo decirle, créame el contrato de arrendamiento y yo puedo llamar a la firma de abogados para que solamente me lo revise. Entonces allí automáticamente vamos a ver, si estamos en una competencia libre, muchos abogados van a usar los ChatGPT para poder bajar, en otras palabras, van a incrementar el volumen de trabajo para ellos, pero ellos van a poder procesar mucho mayor cantidades de trabajo. Va a ser a lo mejor un poco más barato, pero debido a que es más barato, van a poder, y va a ser mucho más rápido, en lugar de solamente realizar un contrato de arrendamiento por día y cobraban 1,000, ahora van a poder revisar 40 y van a cobrar 20 por cada uno, igualito van a llegar a la misma cantidad. Entonces, bueno, eso es una opinión, pues. A lo mejor los bichos nos cobran más inclusive. Sí, al final entramos dentro de en esto sí, en escenario de especulación, pero también eso va a depender también de la adaptabilidad que tengan muchas empresas. Pero les va a tocar montarse o encaramarse. Pasó con el tema ¿te acuerdas antes del 2020? ¿Cuántas empresas estaban dispuestas a trabajar de manera remota? Ninguna. Zoom ni siquiera estaba en el mainstream. Así es. Entonces, yo pienso que va a tomar aproximadamente entre unos 5 años hasta que esté entre 3 y 5 años para una usabilidad del sistema de una manera como usamos Google, que Google ya es un verbo, mejor dicho. Uno. También creo que va a haber un desplazamiento laboral. ¿Crees que la gente va a estar preocupada porque haya una amenaza de desplazamiento laboral? Creo que sí. Nosotros como sociedad hemos sido condicionados por los diferentes sistemas económicos desde que se creó la sociedad como tal, de que tenemos que transformar nuestro trabajo o nuestro esfuerzo laboral para poder comer. Inclusive la Biblia lo dice: quien no trabaje, no coma. Entonces creo que ahí está ese cierto temor a la hora de trabajar, que tienes que trabajar, de lo contrario no vas a poder generar ingresos. Pero creo que, bueno, ChatGPT tiene el potencial de cambiar significativamente el panorama laboral en muchas industrias, lo que podría llevar a la automatización de trabajos y el desplazamiento de empleados humanos, que esto ya lo hemos visto en McDonald's, en Estados Unidos y en Taco Bell, donde antes habían, y esto fue antes de esta tecnología, antes habían 12 empleados, ahora solamente hay 12 empleados que atendían, que te saludaban, ahora son máquinas gigantes, pantallas táctiles que ordenas, tocas allí y solamente están en la cocina trabajando, que seguramente van a ser reemplazados por robots, que ya lo hemos visto, ya hay robots en California que hacen hamburguesas.
Sí, eso es muy interesante que menciones eso, Edwin, porque la robótica ya existía. Como lo decía al principio, la inteligencia artificial ya ha existido. ¿Qué es lo que realmente plantea como novedoso el ChatGPT? No es necesariamente ni siquiera el modelo de lenguaje, porque de hecho, si te metes en Gmail y vas a crear un correo, ya habían features, habían componentes de Gmail que te predicen el texto. De hecho, lo tienes en tu teléfono cuando vas a escribir algo y ya de cierta manera te adivina, te predice lo que vas a decir. A veces, muchas veces se equivoca, pero ya lo había. Realmente lo que ChatGPT viene a plantear, a mi modo de ver, es una serie de cosas que se basan en la aceleración de ese modelo de lenguaje en el cual predice y genera cosas mucho más rápido y que tiene un resultado de efectividad mucho más alto que otras tecnologías, ¿no? Correcto, no. El, el uso de ChatGPT en nuestras vidas reales o en nuestras vidas diarias nos va a dar un incremento en la productividad y nos va a generar una reducción al momento de nosotros encontrarnos con un problema. Nos encontramos con un problema que hacemos hoy en día. Googleamos, nos metemos en YouTube. ¿Cómo arreglar esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo? ChatGPT te va a dar lo mismo, pero en problemas a mucho en la vida diaria, a problemas técnicos muy grandes. ¿Cómo poder reparar mi computadora? ¿Cómo escribir una disertación? ¿Cómo usar un párrafo para escribir un trabajo de grado? Y pare de contar. Y esto es a una pequeña escala. Hay discusiones en cuanto a la fusión en frío, a la implementación de tecnología para buscar reactores nucleares. Imagínate tú. Va a cortar el tiempo. Si antes una investigación tomaba 5 años, ChatGPT lo hará en 3 meses. Vamos a poder avanzar como a medida que, bueno, solamente quienes los usen y están en el campo directamente con este tipo de tecnología va a poder tener algún tipo como de, epa, no, ya vamos muy acelerados, pues bajen. Sí, mucha gente puede decir como una manera de reducirlo al absurdo. Al absurdo es como, oh, bueno, ChatGPT ahora le va a hacer la tarea a los estudiantes, ya los estudiantes no van a aprender. O no, ahora ChatGPT, qué sé yo, va a quitarle el trabajo a ciertas profesiones. La verdad es que ChatGPT no nació solo para eso, nació para mucho más. De hecho, sí va a cambiar, eso va a pasar. Muchos estudiantes en el actual sistema académico, como está concebido, basado en un modelo retrógrado de los últimos 60, 70 años, ojo, retrógrado, pero que ha sido exitoso y por algo ha funcionado y se ha mantenido, Correcto. pero es el status quo, mucha gente lo va a aprovechar, porque hay muchos huecos en ese sistema. Pero número dos, nació para mucho más, no solamente para automatizar ciertas cosas que ya se pueden resolver, sino como lo menciona, investigaciones sobre servicios nucleares. eh, Imagínate lo que pueden hacer empresas como SpaceX usando, no, de repente no la tecnología que ha hecho OpenAI, porque sabemos cómo es Elon Musk, pero a lo mejor creando su propio modelo de entrenamiento de texto, ¿no? Correcto. Eh, entonces, bueno, Edwin, ahora vamos a ver qué componente, dentro del componente práctico, algunos casos prácticos, repito, de gente que lo está usando no solamente para hacer un ensayo, hacer un poema. Yo creo que la gente hasta este punto, si ya no lo ha escuchado, lo va a escuchar, que le pedí a ChatGPT que me hiciera un discurso como Barack Obama en, en
no sé, usando, qué sé yo, palabras gochas, palabras venezolanas. En fin, yo creo que eso es divertido hasta cierto punto, pero puede caer como en el punto de, X, o sea, para eso lo trajeron. Pero vamos a hablar del componente práctico en el cual ¿tienes algún ejemplo de gente que ya lo esté usando de una manera in- inédita? Bueno, inédita no sé porque yo me imagino, o sea, si yo sé que hay compañías que lo están usando para hacer impuestos, para crear cursos, para crear contratos. Si, si yo fuese el dueño de mi firma de abogados y necesitara un banco de documentos, como seguramente lo deben tener las firmas de abogados en carpetas físicos, yo usaría ChatGPT para generar 100 tipos de contratos de arrendamiento, 100 tipos de contratos de compra y venta de casas, 100 tipos de contratos de compra y venta de carros. Imagínate lo que tú como un abogado nuevo que está abriendo su firma en Venezuela no necesita ir a aplicar a otra firma de abogados, a que el socio te tenga haciendo café, te tenga haciendo aquí, allí, llevando para allá, sacando copias. Tú mismo tienes un asistente que te va a analizar, te va a ayudar a hacer todo. Va a abrir las puertas a la globalización, porque si tú no entiendes las leyes de un país, tú le puedes preguntar a ChatGPT que te explique Ujú. los pasos básicos para crear una empresa, para vender una casa en Estados Unidos, en Colombia. Sí. Obviamente, chequear la información, pero tú vas a usar ChatGPT como te parezca mejor. Sí, al final ChatGPT no sustituye el consejo legal de un profesional que esté licenciado para practicar la profesión. Hablemos de terapeuta, hablemos de abogados, hablemos de médicos, pero la verdad es que ayuda y ayudar mucho. Mira, hay cuatro ejemplos prácticos que quiero mencionar. Uno de ellos es que valga aclarar que ChatGPT a día de hoy no es 100% confiable para un trabajo académico. Porque mucha gente puede creer, bueno, le digo ChatGPT, hazme un ensayo sobre la historia venezolana o la historia de republicanos versus demócratas en los últimos 20 años con influencia en la costa oeste de los Estados Unidos. Una cosa así, ¡pum! Y te va a lanzar una serie de párrafos que van a sonar increíbles, pero que suene creíble no quiere decir que sea cierto. Correcto. ¿Sí? Pero hay una herramienta que se llama Consensus, que te permite usar la inteligencia artificial, todo este concepto que hemos estado hablando, en el que tú, gracias, nos has explicado también, que te permite citar, te señala citas bibliográficas de acuerdo al concepto, de acuerdo al esquema que tú le hayas planteado. Imagínate si esto lo hubiésemos sabido Edwin, que estábamos en la escuela de Derecho hace 10 años, que íbamos a la biblioteca cuando estábamos en Derecho Procesal Civil 1 y eh, nos mandaban a investigar un tema. ¿Y cuántas horas no pasábamos en la biblioteca buscando el libro, no, el libro número 2? Aparte nos limitaban 4 libros por Correcto. toma, Ya. por sesión. O sea, imagínate, usado bien, vamos a hacer usado con la finalidad de llevarlo a tu máximo potencial. Imagínate la diferencia que hay entre una cosa y otra. Nosotros somos parte del problema, para hacerlo bien o para hacerlo mal. Si tú eres uno de esos que está usando ChatGPT y escribe, dame un concepto de por qué Chávez es bueno, Chávez es malo, Donald Trump es bueno, Joe Biden es bueno, es malo, tú eres parte del problema. Eh, no puedes usar la tecnología más avanzada que existe hoy en día para cosas tan triviales. O sea, úsalo. Bueno, la gente al final lo va a usar.
al final lo va a usar para lo que quiera, ¿no? Pero exacto. luego no... No, o sea, no sé qué. sí, exactamente. Bueno, luego, si querías agregar algo. Sí, bueno, otro punto en la parte práctica es que tú puedes potenciar tu carrera como escritor para aquellos quienes escriben, también para aquellos que trabajan en el área de marketing, para aquellos que trabajan en el área de ventas, y para nosotros, los abogados. Pues, o sea, ChatGPT es un reflejo tuyo. Cuando lo uses, como me dijo un primo, yo sí lo había escuchado, yo sí había leído por allí en Instagram que era un nuevo tecnología, pero otra cosa es verlo en acción. O sea, tú cuando le Sí, escribes, haz esto por mí y lo hace de una manera que es mejor de lo que tú hubieses pensado o hecho, te vuela la mente. sí, de hecho, a la hora de escribir, eh, y ojo que estos links, estos ejemplos prácticos los vamos a poner en los enlaces, están puestos en los enlaces del post, que lo pueden encontrar en trascenderhoypodcast.substack.com, lo va a encontrar en los links, en los enlaces. Y a la hora, lo que hablas totalmente, Edwin, cuando escribes, por ejemplo, le puedes pedir a ChatGPT, tú escribes una oración y luego le pides a ChatGPT, por favor, cámbiamelo a un estilo como si hubiese sido escrito por Abraham Lincoln, como si hubiese Ya. sido escrito por Leonardo Padrón, como si hubiese sido escrito por Steven Spielberg. Y vas a ver los estilos y, y puedes hacer una combinación, puedes inspirarte en nuevas ideas y seguir definiendo tu voz, ¿no? Correcto, correcto. Yo personalmente pienso que va a haber un nuevo renacimiento. Cuando digo renacimiento me estoy refiriendo al Enlightenment del siglo XVI, siglo XVII. Y creo que hay los artistas van a otra vez ser elevados a un máximo nivel porque ellos son quienes controlan los, los medios de producción visuales, artísticos, van a poder tener todo el tiempo que necesiten porque, bueno, ya no tienes usualmente los artistas siempre los conocemos de que no tienen dinero, pues porque se la pasan trabajando, bueno, no sé, matando tigres. Pero si ya no necesitan matar tigres, van a tener 24/7 para desarrollar una pintura, un dibujo, un fresco. Sí, 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 también estoy de acuerdo que van a ser como más valorados. Em, sí, en ese sentido, sí, ChatGPT puede ayudar a la hora de la creatividad, darte ideas y bueno, ya verás tú cómo lo puedes usar. Luego hay otro caso práctico que ChatGPT puede ser, bueno, y esto va conectado con lo que venimos hablando, ¿no? Ah, pero perdón, antes que con lo que mencionaste lo del tema del renacimiento, se me vino a la mente que sobre el nuevo renacimiento, eso es un podcast que es un episodio que también tenemos publicado acá en este podcast, lo pueden revisar después de que escuchan por favor esperen al final, este, sobre cómo ser un hombre renacentista en el año 2023, a propósito de esto que venimos hablando. Entonces, bueno, volviendo a este componente práctico, es que, ojo que ChatGPT puede ser totalmente inútil o puede ser proporcionalmente útil a la indicación o los prompts que tú le des. Entonces, el nivel de sofisticación que le des a las indicaciones van a marcar tu resultado. Ya tú, Edwin, lo mencionabas hace rato. No es lo mismo decir, crea un ensayo, a decir, por favor, dame 3 ideas de cierto tópico que analicen tal cosa y que no se expanda más de 3 párrafos, una cosa, por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Y pues bueno, yo creo que hay un sin límite de aplicaciones prácticas, pero en lo que cabe acá y el tiempo que tenemos,
Tú también puedes crear tu propio modelo de inteligencia artificial en una computadora local. Esto es para ya aquellas personas que están un poco más activadas que en el área tecnológico, que gente que son escritores de código, ingenieros en sistemas, o sea, ingenieros, el Sí, tiene literal. un nivel de conocimiento más avanzado que el solo no, que el solo usarlo, ¿no? El solo mero hecho de usarlo. Correcto, porque ellos saben qué es lo que está detrás de, ellos saben los componentes técnicos y tecnológicos que necesita una computadora. No, no sé si mi computadora que tengo ahorita me puede ayudar a crear un sistema de inteligencia artificial, pero imagínate en países subdesarrollados, bueno, sí, subdesarrollados como Venezuela, pues que no tienen mucho acceso a profesores hoy en día debido a la migración, pero tú escribes un código, lo copias y lo pegas y ChatGPT te va a decir a ti si está bien o está mal. O sea, tú mismo tienes un mentor, un profesor en una computadora. Eh, Sí, puedes desarrollar tus aplicaciones. sí. Importante. Ese ejemplo, en ese ejemplo que mencionas, el, a la empresa OpenAI le costó 4 billones de dólares procesar este modelo de lenguaje, el Wow. DaVinci 003. Y, y ya hay personas, ya hubo una persona que, que le costó $600 entrenar su propio modelo de lenguaje basado en no solamente en la data que ya había, sino en la data que, en el feedback que él le genere en su computadora y sin la necesidad de tener internet, ¿no? Entonces, es una, ¿qué parte de lo que estás diciendo? Esto es, esto es impresionante. Eh, es una cosa sin igual. Correcto, correcto. Creo que como tú lo usas, si tienes la oportunidad, yo te invito y espero que Esteban lo ponga en el podcast, en el blog del podcast, el link directo. Si estás en Venezuela, creo que vas a necesitar un VPN, pero trátalo, juega con él. Por favor, no le preguntes, bueno, puedes preguntarle lo que quieras, o sea, puedes preguntarle, vas a matarnos a todos, pero trata de estimular tu inteligencia, tu mente, esas preguntas que no tienes respuesta. ¿Cómo realizar esto? ¿Cómo terminar de hacer un escrito? Preguntas de inteligencia sustantiva, porque tienes, es como tener un profesor en esteroides. No lo uses solamente para crear un tweet cómico, crear chistes. Bueno, puedes usarlo, pero sácale el provecho necesario. Eh, el problema no es la herramienta, el problema es quien lo usa, creo yo. Sí, totalmente, totalmente. Fíjate, en uno de los datos interesantes publica Toon Pen, dice, el tiempo que le tomó, el tiempo que tomó llegar a 100 millones de usuarios. A Netflix le tomó 10 años, a Gmail le tomó 5 años, Twitter 5 años, Facebook 4.5, WhatsApp 3.5, Instagram 2.5, TikTok le tomó 9 años, perdón, 9 meses y ChatGPT solo le tomó 2 meses llegar a 100 millones de usuarios. Wow, wow, wow. Es una locura, es una locura, es una locura. Para aquellos quienes estamos un poco en el área tecnológica, quienes revisamos Twitter todos los días para ver las noticias del día a día, sabemos que estamos en el brinco de lo inesperado. Es tan novedoso que no sabemos qué va a pasar mañana. Ya hay ChatGPT 4, te deja crear imágenes en 3D, te deja usar el poder del internet, crear extensiones y plugins para que te ayuden con problemas matemáticos, físicos. O sea, tú puedes ser la mejor versión de ti usando ChatGPT. Exactamente, exactamente. Bueno, eh,
vamos cerrando el podcast. El día de hoy me parece que hemos entablado una serie de componentes muy interesantes. El tema del componente técnico, entendiendo en qué está basado el ChatGPT. Luego exploramos su componente filosófico, que eso es básicamente el impacto que, que va a dar y que ya está dando en el ser humano. Y vimos evidentemente unos ejemplos prácticos de cómo ya tú lo puedes empezar a usar mañana, hoy mismo, después de usar este podcast, después de escuchar este podcast. Lo puedes usar, lo puedes experimentar, como decía Edwin, me estimula tu creatividad usando indicaciones. De verdad que este episodio va para parte 1, parte 2, parte 3. Ya. Pero bueno, empezamos con esto como lo más básico, en el cual, repito, vamos a compartirte esta información, enlaces en el blog, que puedas empezar por allí. Y bueno, pues esperamos también sus comentarios. ¿Hay algo que te gustaría agregar, Eden? Bueno, sí, para dar una respuesta al título de hoy es amigo o enemigo. Todo va a depender de ti y como tú lo observes. Yo pienso que, bueno, como cualquiera lo puede decir, yo soy mi mayor enemigo. Bueno, tú eres tu propio enemigo porque tú quieres ser tu propio enemigo. Entonces, ChatGPT, en mi opinión personal, es mi mejor amigo. Sí, sí, ChatGPT es a nivel personal, a nivel individual, es una herramienta que te puede ayudar a acelerar muchas cosas, a encontrar cosas que de otro modo te habría costado más dinero o más tiempo, Ya. cualquiera de las dos. Eh, a nivel social está por verse. El impacto todavía no somos conscientes del impacto. Eso yo lo leía en estos días. No, mentira, hoy mismo, esta mañana lo leía de que, bueno, una tecnología para hacer un impacto en la vida diaria mmm, se necesita mucho más que simplemente una irrupción. Yo creo que la va a ver, en mi modo de ver, la va a ver, pero va a tomar tiempo. Va a tomar Ya. tiempo. Así como lo fue el internet, en fin. Bueno, eh, muchísimas gracias por llegar hasta este momento. Gracias por estar sintonizándonos, escuchando en este podcast. Repito, mi amigo El Mejías y su servidor Jesús Esteban Guerra estuvimos aquí hablándoles sobre este episodio. Por favor, si te gustó, compártelo con tus amigos, dale un rating 5 estrellas en la plataforma que estés usando. Eso nos va a permitir de poder llegar a más personas, de que este podcast le llegue a personas que le pueda servir este episodio o algunos otros episodios que estén ya publicados. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente ocasión.